Imagina por un momento el interior del templo en Jerusalén, el aire denso de incienso, columnas que recogen la luz en sombras largas, la madera y la piedra vibrando con un susurro que no es del todo humano. Ahora imagina que ese susurro se convierte en un temblor que atraviesa el suelo, que una luz, no la del sol, sino una claridad que parece brotar del centro mismo del ser, inunda el espacio, que una presencia tan intensa se posa sobre el lugar que hasta los objetos inanimados parecen retroceder. En medio de ese estremecimiento está Isaías, joven de linaje noble, hombre de la corte y de la ciudad, pero sobre todo hombre de una conciencia que se ha desvelado para algo más grande que su propia vida. ¿Qué se hace cuando lo sagrado irrumpe en lo cotidiano? ¿Qué sucede cuando la santidad golpea tan de lleno que todo lo que eras antes queda en tela de juicio? Lo que vio Isaías cambió no solo su destino personal, sino el rumbo de un pueblo. No fue una idea brillante en la sala del palacio, ni una estrategia política. Fue una visión que rompió esquemas íntimos y públicos a la vez. En la visión, el Señor estaba sentado en un trono elevado. El borde del manto llenaba el templo. Serafines, seres que no caben bien en nuestras categorías, se movían alrededor, proclamando la santidad absoluta. 3 veces la palabra que expresa la distancia entre Dios y nosotros. Humo, fuego, la voz que retumba como trueno y como susurro. Esa experiencia exigió una respuesta interior inmediata. Isaías se sintió despojado, pequeño, contaminado. No se comparaba con los líderes ni con los sacerdotes. Su propia boca, sus labios, su propia condición humana parecían manchados. Antes de seguir, una advertencia breve sobre contexto. La escena que describimos se sitúa en una época convulsa del reino de Judá. 7 siglos antes de nuestra era común, las grandes potencias del cercano oriente, Asiria, Egipto y otros reinos, presionaban a los pequeños estados. Internamente, Judá vivía tensiones políticas, religiosas y sociales, reyes inestables, una aristocracia que a menudo buscaba alianzas extranjeras en lugar de confiar en Dios, y una religiosidad que a veces era más ritual que justicia concreta. Es en ese caldo de tensiones que la visión adquiere su urgencia. No es mera intimidad mística destinada a embellecer la vida devocional de un hombre. Es un encargo que nace de la experiencia de la santidad y apunta a la reforma profunda de una nación. Cuando Isaías confiesa, «Ay de mí, estoy perdido, mis labios son impuros», no está haciendo una simple declaración de humildad. Está expresando algo teológico y psicológico a la vez. La conciencia de pecado y la incapacidad de mediar entre un Dios santo y un pueblo que ha olvidado su llamado. Esta honestidad radical no lleva a la desesperación, sino a un encuentro de gracia. Uno de los seres celestiales toma un carbón del altar, lo toca a los labios de Isaías y dice que la culpa ha sido removida. Es una imagen que puede parecer extraña, casi escénica, pero su mensaje es profundo. La purificación que habilita para hablar en nombre de Dios viene por un acto que no es mérito humano. No es una obra de autoayuda, sino una intervención que transforma la capacidad del profeta para pronunciar palabra auténtica. Reflexiona un instante sobre lo que esto significa para nosotros hoy. Muchas veces pensamos que para servir o para ser útiles necesitamos pulirnos a nosotros mismos a fuerza de esfuerzo. La escena del carbón nos recuerda que la capacidad para decir la verdad, para proclamar justicia, comienza siendo recibida. Es graciosa, no manufacturada. Esa purificación concede libertad no para presumir, sino para asumir un encargo que implica riesgo. Tras ese acto de purificación viene la pregunta que define toda vocación: ¿a quién enviaré? La respuesta de Isaías, concisa y disponible, lo dice todo.
Aquí estoy, envíame. Ese aquí estoy no es una frase heroica vacía, es la renuncia a la comodidad, a la aspiración personal y a la búsqueda de seguridad, en pos de una misión que confronta, que incomoda y que no garantiza aplausos. El envío divino no es una autorización para triunfar con facilidad, es una comisión que exige persistencia en medio de la resistencia. Isaías lo asumirá sabiendo que su palabra no siempre será escuchada, que gran parte del pueblo cerrará oídos y endurecerá corazones. Es importante detenernos y analizar el contenido de esa comisión. No se trató primero de un mandato para alabar líricamente a Dios en salmos bien compuestos. Fue, sobre todo, un encargo profético que mezclaba denuncia y promesa. Isaías debía levantar la voz contra la hipocresía religiosa, la fachada de devoción que no se traduce en justicia con el pobre, en honestidad en los tribunales ni en fidelidad en las relaciones sociales. Debía enfrentarse a la corrupción de costumbres, a la alianza con potencias paganas que ofrecían seguridad aparente pero traían pérdida real, y a la indiferencia de una élite que confundía ritual y esencia. En ese sentido, la misión de Isaías es paradigmática. La verdadera adoración que agrada a Dios se manifiesta en justicia práctica. No es una disyuntiva entre culto y acción, sino la unidad entre ambos. Cuando el profeta denuncia, lo hace desde la experiencia de la santidad. Cuando promete esperanza, lo hace desde la certeza de que el Señor no abandona su proyecto con la creación. Esta tensión, juicio y esperanza será una nota que atraviesa todo su ministerio. Palabras de advertencia que buscan provocar arrepentimiento y visiones de un futuro donde la justicia y la paz se funden de manera radical. Antes de adentrarnos en episodios concretos, es útil recordar el tipo de figura que era Isaías. No era un intelectual recluido ni un guerrillero político. Era un profeta del templo que entendía la política, que sabía de genealogías y que conocía la liturgia. Su voz tenía autoridad porque la experiencia de la santidad la había calibrado. En la tradición bíblica, el profeta es puente entre el cielo y la tierra. Es el que escucha y traduce el diagnóstico divino al lenguaje humano. Pero esa traducción no siempre cae bien. La verdad duele, y las sociedades tienden a preferir consuelos superficiales. Pensemos ahora en lo que siguió al llamado. La naturaleza de la resistencia. Isaías no será recibido con alfombra roja. La mayoría de su auditorio, tanto las clases dirigentes como la gente común, se mostrará sorda a la palabra profética. ¿Por qué? Porque la resistencia suele nacer de varios factores: intereses creados que se sienten tocados por la denuncia, identidades colectivas construidas sobre mitos de autosuficiencia y el temor que provoca la necesidad de cambio. El profeta señala que hay una desconexión entre lo que se celebra en el templo y lo que se practica en las plazas. Cuando eso se expone, la reacción puede ser la negación, la minimización o el intento de domesticar la crítica con retóricas piadosas. Aquí es donde la figura del profeta se vuelve dolorosamente solitaria. No es raro que quienes denuncian sean acusados de deslealtad o de mala intención. Isaías experimentará ese aislamiento, pero su experiencia del trono le dará la certeza de que su palabra no viene de su propia imaginación, sino de una llamada mayor. Esa certeza será su resistencia interior frente a la falta de acogida pública. Antes de avanzar, conviene ofrecer un pequeño paréntesis histórico que ilumine una escena clave que Isaías enfrentó: la crisis que involucró al rey Acaz y la amenaza de las coaliciones de los reinos vecinos. En términos sencillos, Judá se veía presionada por una alianza entre Siria y el reino del norte, Efraín, que buscaban forzar a las ciudades del sur a alinearse.
El rey Acaz vivía ese momento de tensión y buscó soluciones inmediatas, a veces buscando apoyo en potencias extranjeras, en lugar de confiar en la providencia. Para Isaías, ese tipo de maniobras representaba el tipo de fe práctica que necesitaba corrección. La verdadera confianza no se demuestra solo a través de tratados políticos, sino en la fidelidad a lo que Dios pide en materia de justicia y lealtad. Es precisamente en este contexto que surge uno de los pasajes más debatidos y fascinantes del libro, la promesa señalada por un nombre que en la tradición cristiana se vincula con la expectativa mesiánica. Isaías anuncia que habrá una señal, una presencia que confirma que Dios está con su pueblo. Aquí conviene ser claro en cuanto al manejo del texto y de las interpretaciones. Desde una perspectiva histórica, la señal puede entenderse como un mensaje de esperanza para un tiempo inmediato, la garantía de que, incluso en medio de la crisis política, Dios acompañaría a su pueblo. Desde la lectura cristiana, esa promesa adquiere un horizonte más amplio. Ve en ella una anticipación de la presencia mesiánica consumada en la persona que el cristianismo reconoce en Jesús. Ambas lecturas tienen valor dentro de sus tradiciones. La primera ayuda a situar la palabra en su contexto original. La segunda abre la puerta a una lectura tipológica y redentora que ha sostenido siglos de teología cristiana. Reconocer ambas posibilidades no debilita el texto, lo enriquece. Pero volvamos al ministerio inmediato de Isaías. Tras su llamado, el profeta realiza actos que no son meras dramatizaciones teatrales, son señales con mensaje. Algunos de estos actos pueden sonar extraños o provocar incomodidad. Caminar descalzo o nombrar a los hijos con nombres significativos. Es fácil reducir estos gestos a curiosidades exóticas, pero su fuerza radica en que convierten la abstracción en realidad visible. Cuando un profeta actúa de modo simbólico, pone en el espacio público una verdad que de otro modo permanecería encapsulada en discursos. La gente que ve, oye y toca esos signos no puede alegar ignorancia. La profecía se vuelve corporal y, por lo tanto, más exigente. ¿Cómo se conecta todo esto con la idea central de que Isaías cambió el destino de su pueblo con esperanza? La respuesta no es un destino alterado por la coerción, sino por la reorientación del corazón. Isaías no prometió que las amenazas internacionales desaparecerían por arte de magia. No garantizó seguridad material inmutable. Lo que propuso fue una esperanza robusta que, incluso frente a la inminencia del juicio, habría espacio para la restauración. Esa esperanza tiene dos dimensiones. Una inmediata, que guía en las decisiones de supervivencia y fidelidad del presente, y otra escatológica, que apunta a una consumación en la cual las relaciones entre los seres y la creación entera se transforman. Antes de que el profeta pronuncie sus largas denuncias o sus visiones más luminosas, hubo un movimiento interior, la purificación que habilita al hablante, la experiencia de santidad que llama a la responsabilidad. Este movimiento nos interpela hoy. ¿Estamos dispuestos a ser purificados antes de hablar sobre transformación? ¿Aceptaremos que la verdadera voz profética nace de una profunda honestidad con nuestra propia condición y con la realidad social que habitamos? No se trata de autorrecriminación paralizante, sino de una limpieza que nos permite ver con claridad qué es lo que realmente necesita ser cambiado. Pequeño testimonio contemporáneo. Conozco a una mujer que después de participar en un servicio comunitario, descubrió que su fe se había vuelto demasiado confortable. Había asistido religiosamente a reuniones y había repetido frases de consuelo, pero no había sentido la urgencia de revisar sus prácticas diarias.
un encuentro con un grupo que defendía a familias desahuciadas por deudas, la confrontó con la realidad del otro. Esa experiencia actuó como carbón sobre sus labios. No fue un rito mágico, sino la intervención de la realidad que purificó su comprensión de la fe. Hoy lidera iniciativas de acompañamiento legal y espiritual para personas en riesgo de exclusión. No es héroe, ni pretende serlo. Simplemente aceptó el llamado a hablar desde la experiencia transformada por la comunidad. Pequeños ejemplos como este muestran que la lógica de Isaías no está confinada a un templo antiguo. Opera donde la santidad encuentra la necesidad y la convierte en misión. A medida que avanzamos, es necesario reconocer otro aspecto que condicionará la recepción del mensaje mesiánico: la tensión entre lo inmediato y lo plenario. Isaías ve señales que hablan a su tiempo, un niño que nace como señal para su generación, y al mismo tiempo, visiones que miran hacia un horizonte en el cual las naciones se congregan y la creación es corregida. Esa doble mirada no es contradicción sino amplitud profética. La promesa no se reduce a la tranquilidad de un presente seguro, ni se aleja para convertirse en mero consuelo futuro. Es una esperanza que entra en la historia, que toma decisión política y ética en el presente, y que proyecta transformación universal. Ahora bien, la respuesta de un pueblo a mensajes así puede variar. Por un lado, algunos escuchan y se transforman. Por otro, muchos se endurecen. Isaías lo sabe. Por eso su palabra combina advertencia y llamada a la esperanza. El juicio no es mero castigo, sino la consecuencia de una ruptura ética que exige rectificación. La esperanza no es ingenuidad, sino la convicción de que Dios puede restaurar y recrear. En términos prácticos, esto quiere decir que los líderes deben rendir cuentas y que la sociedad debe orientarse hacia la justicia, no como estrategia para ganar aprobación divina en términos de prosperidad, sino como respuesta a la vocación original de ser instrumentos de benévola regla para la creación. Conforme la visión inicial del trono y la purificación se convierte en misión pronunciada, surge una pregunta que todo oyente debe hacerse. ¿Qué parte de mi vida necesita la intervención de ese carbón metafórico? ¿Dónde persisto en hipocresías cómodas que emiten apariencia de piedad sin frutos de justicia? Estas cuestiones no son retóricas banales, son el llamado a una revisión sincera que antecede cualquier labor pública de transformación. La tradición profética enseña que no podemos arreglar el mundo desde las alturas si no hemos dejado a un lado nuestras propias idolatrías. De cara a la audiencia de hoy, hay 3 ejes prácticos que merecen atención y que emergen del llamado de Isaías: integridad personal, denuncia pública y construcción de esperanza. Integridad personal implica honestidad con las propias limitaciones y la disposición a ser corregido por la conciencia. Denuncia pública exige valentía para señalar estructuras que oprimen. Construcción de esperanza demanda creatividad para imaginar alternativas donde hoy solo hay resignación. Estos 3 ejes no son opcionales, se sostienen mutuamente. La integridad sin denuncia puede volverse complaciente. La denuncia sin esperanza se vuelve amargura. La esperanza sin integridad puede convertirse en fantasía superficial. En este punto de nuestro recorrido por la vida y la misión de Isaías, hemos visto cómo una experiencia de santidad desemboca en purificación, y luego en un envío que combina denuncia y promesa. Hemos asomado al contexto histórico que hace urgente la proclamación, y hemos empezado a entender por qué esa palabra tuvo impacto incluso cuando fue resistida. Pero la historia de Isaías no termina con el «aquí estoy, envíame».
Lo que sigue es la manera concreta en que esa misión se traduce en palabras, en signos y en visiones que, aunque no siempre comprendidas en su tiempo, van revirtiendo el destino de un pueblo al ofrecer una esperanza que resiste al desaliento. Queda, sin embargo, una tensión que necesito dejar planteada antes de avanzar. ¿Cómo puede una palabra profética, en un tiempo de crisis y desconcierto, mantener su autoridad moral sin convertirse en instrumento de poder o de manipulación? Esa pregunta será clave más adelante, porque la experiencia de Isaías nos mostrará la diferencia entre un liderazgo que busca restaurar la dignidad humana y uno que instrumentaliza la religión para fines partidarios. Por ahora, guarda esa pregunta como lente para observar lo que vendrá. La confrontación con los reyes, las señales que hablan a la nación y las visiones que apuntan a un reino donde la justicia y la paz se abrazan. Si este relato te interpela y quieres acompañar este recorrido por Isaías en profundidad, suscríbete para seguir la serie completa y compartir este camino con otros que buscan comprensión y esperanza. Pensemos un momento en la peculiar naturaleza del encargo. Cuando Dios dice, envía, no se trata de un mandato de seguridad inmediata, sino de una comisión que asume el riesgo de hablar verdad a poder. Isaías, consciente de ello, entiende que su palabra puede ser como una semilla enterrada. Tal vez no germine en su tiempo, tal vez su fruto sea visible solo a distancia, tal vez la semilla parezca perderse en la dureza del suelo. Sin embargo, la experiencia del carbón y del trono le da una convicción. La palabra que brota de la santidad no vuelve vacía. Esa convicción es el combustible de la paciencia profética. Ahora es momento de mirar con más detalle la relación entre juicio y esperanza en el corazón de esa misión. El juicio, en la voz de Isaías, no es deseo de venganza, es diagnóstico de algo que impide a la comunidad vivir plenamente su vocación. Cuando el profeta anuncia consecuencias, su propósito es provocar arrepentimiento y cambio. La esperanza, por su parte, no niega la realidad del juicio, la incorpora como corrección que reorienta hacia la vida. Por eso Isaías puede decir, y lo dirá en sus visiones, que de la misma raíz que brota el juicio puede surgir la promesa de un brote nuevo que traerá justicia. Esa imagen botánica, muerte y renuevo, es central. La historia no se reduce a la condena ni a la complacencia, sino que abraza ambos polos como parte de la dinámica de restauración. Mientras estas ideas se asientan, conviene también observar la dimensión comunitaria del profetismo. Isaías no actúa en un vacío personal. Su mensaje apunta a la polis, a las instituciones, a las familias, a los mercados, a las prácticas judiciales. La conversión que propone es integral. Es fácil caer en la tentación de separar lo espiritual de lo social. Isaías no lo permite. Para él, la ley escrita debe inscribirse ahora en los corazones. La liturgia del templo debe resonar en los barrios. La justicia tiene que ser práctica y no meramente ceremonial. Hacia el final de este tramo emerge otra escena que merece ser puesta en perspectiva. La capacidad de la profecía para generar imágenes de futuro que recolen la imaginación colectiva. Isaías no solo anuncia castigo, es capaz de pintar una visión donde la creación entera se reconcilia, las armas fundidas en herramientas de labranza, el lobo y el cordero yendo juntos, la inmensa renovación donde las naciones ya no pisotean, sino aprenden la justicia del Señor. Estas imágenes no son escapismo, son propuestas morales que desafían el presente y convocan a la transformación. En un mundo donde la política suele ofrecer soluciones calculadas y la religión se queda en rituales cerrados, la imaginación profética reabre el horizonte de posibilidad. Al llegar hasta aquí, la historia de Isaías se halla en un punto de inflexión.
Ya hemos visto la visión del trono, la purificación, la respuesta disponible, y hemos empezado a trazar la forma en que esa misión impactará a reyes y a ciudadanos. Lo que sigue es aún más demandante: desplegar esas palabras en medio de la historia concreta, confrontar a los poderosos, liderar con el ejemplo y sufrir la incomprensión. La voz que se levantó en el templo tiene ahora la tarea de descender a las plazas y plazas públicas, de tocar realidades que sangran, de nombrar injusticias y reparar esperanzas. Ese descenso será tanto glorioso como doloroso. Llevará a Isaías a momentos de rechazo, de soledad, pero también a escenas donde la esperanza germina, a veces tímidamente, a veces con fuerza. En el siguiente tramo de la historia, entraremos de lleno en episodios puntuales: la crisis con Acaz, los signos que se dan como respuestas a la desesperación política, los actos simbólicos que buscan despertar a una nación adormecida, y la manera en que la promesa de Emmanuel se despliega en ambos horizontes, el inmediato y el último. También exploraremos las implicaciones éticas, cómo la justicia social se convierte en el corazón de la adoración auténtica y qué lecciones prácticas podemos extraer para nuestro tiempo. Por ahora, mantén viva la pregunta que guía este viaje: ¿cómo puede la santidad que impresiona al individuo transformarse en palabra que cambia el destino de un pueblo? La respuesta no será simple, pero ya ha comenzado en el carbón que tocó los labios y en el «aquí estoy» que ofreció Isaías. La respuesta no será simple, pero ya ha comenzado en el carbón que tocó los labios y en el «aquí estoy» que ofreció Isaías. Primero, la escena del envío no se queda en la esfera privada. Isaías baja del altar a los senderos públicos con una palabra que abraza y que, al mismo tiempo, consuela. Su ministerio tiene rostro histórico. Entra en una Jerusalén nerviosa, donde los reyes discuten alianzas, donde los mercados no siempre respetan la ley y donde las prácticas religiosas se han vuelto para muchos un conjunto de gestos sin carne ni consecuencias. Esa realidad política y social no es mero telón de fondo. Configuran el corazón del problema que el profeta denuncia. Cuando la política se sostiene en calculadas seguridades y la religión se conforma con apariencias, la comunidad se desfigura. Isaías lo ve con clarividencia. Por eso, sus intervenciones son tanto contra la falsa piedad como contra las estrategias que sacrifican la dignidad por una supuesta seguridad. En el episodio con el rey Acaz, lo que está en juego es la confianza. ¿En quién se apoyará Judá cuando las potencias extranjeras amenacen su integridad? Para Isaías, la respuesta debía ser teológica y ética. Confrontar al monarca, y no solo a la monarquía en abstracto, implicaba señalar que las alianzas militares y los pactos con potencias lejanas a menudo vendían la libertad a cambio de una paz condicionada por intereses ajenos. Desde la óptica profética, la verdadera confianza no se compra ni se negocia. Brota de volver al Dios que gobierna la historia y que exige justicia en la vida diaria. Esa llamada a la confianza tenía consecuencias prácticas: reorientar la política para que honrara la dignidad humana, exigir transparencia en las decisiones públicas y recordar que el culto que aplaude la opresión en nombre de la seguridad no es adoración. El signo de Emmanuel emerge en medio de esa tensión y lo hace como una doble promesa. En su horizonte inmediato se ofrece como señal para una generación, algo que indica presencia, apoyo y garantía moral en tiempos de prueba. Interpretado así, el signo es un consuelo concreto. Dios no ha abandonado a su pueblo en la encrucijada política. Pero más allá de la referencia puntual, Isaías proyecta imágenes de plenitud. La tradición cristiana ha leído ese pasaje como una anticipación de la encarnación, la presencia divina entre los hombres que trae salvación íntegra,
Y dentro del marco cristiano, esa lectura tiene un peso histórico y espiritual innegable. Es legítimo abrazar esta lectura teológica sin perder de vista la dimensión inmediata del texto. La promesa es una respuesta a un peligro concreto y simultáneamente una apertura a una esperanza que atraviesa siglos. ¿Cómo se vive esa doble mirada? Isaías nos enseña que no se vive en la abstracción. Cuando anuncia la señal, lo hace con nombres, fechas, signos que la comunidad puede tocar con la mano. Esa es la fuerza profética, convertir lo escatológico en concreción ética para el presente. No se trata de evadir el peligro ni de ofrecer consuelos etéreos. Se trata de infundir valentía para actuar según la voluntad divina y de sostener la esperanza hasta que brote un cambio que trascienda la mera supervivencia. Los actos simbólicos de Isaías merecen una atención cuidadosa porque funcionan como sermones encarnados. Caminar sin calzado, vestir de forma que perturbe la costumbre, poner a los niños nombres que condensan un mensaje. Todo ello transforma la palabra en presencia. Estos signos no son trucos, son pedagogía para una comunidad que ha desarrollado la costumbre de mirar hacia otro lado. Cuando un profeta actúa así, obliga a la sociedad a ver su propia condición. Ya no es posible alegar desconocimiento. Al mismo tiempo, estos gestos son peligrosos para quien los realiza. El profeta se expone al ridículo, a la incomprensión y al rechazo social. Isaías, sin embargo, acepta esa vulnerabilidad porque sabe que el peligro de permanecer en el silencio es mayor. Condena en la complacencia. La reacción del pueblo y de sus líderes no se hace esperar. Hay quienes escuchan y desean cambio. Otros rechazan la palabra porque hiere intereses, identidad o comodidad. Esa resistencia pone a prueba la perseverancia profética. Isaías lo entenderá. No todo anuncio producirá resultado inmediato. Pero la paciencia profética no es resignación pasiva. Es fidelidad activa. Es seguir sembrando aun cuando la cosecha parezca lejana. Para la comunidad contemporánea esa lección es vital. La esperanza transformadora no es un atajo hacia resultados rápidos, sino un compromiso de larga duración que trabaja por estructuras y por corazones. Un aspecto que no podemos soslayar es la relación entre juicio y sanidad social. Isaías alerta que cuando una sociedad normaliza la injusticia, cuando las instituciones traicionan su fin de proteger al vulnerable, el juicio aparece como consecuencia. No es un mecanismo mecánico ni una venganza caprichosa, es una llamada a la restitución. El profeta usa imágenes severas porque busca provocar un giro verdadero, pero su severidad no anula la misericordia. Precisamente, el anuncio del juicio está imbricado con la promesa de restauración. De ahí que las imágenes de brote nuevo y de retoño que trae justicia resulten tan determinantes. Del dolor y de la corrección puede surgir un nuevo orden hecho de equidad. Las visiones en las que la creación entera participa de la reconciliación son una invitación ética y estética al mismo tiempo. Cuando Isaías imagina un mundo donde las armas se rehacen en arados y donde animales tradicionalmente encontrados como depredadores y presas conviven, no está proponiendo un panfleto utópico, está reorientando la imaginación moral. La paz no es solo ausencia de conflicto, sino transformación de los fundamentos que generan violencia. La conversión de instrumentos de guerra en herramientas de subsistencia es, en lenguaje práctico, la llamada a transformar prioridades económicas y tecnológicas hacia la vida. Esa visión exige, por tanto, políticas públicas que favorezcan la sostenibilidad, prácticas comunitarias que cultiven reconciliación y un cambio cultural que degrade la lógica de la dominación. Cuando Isaías introduce la figura del siervo y del descendiente de Isaí,
El texto abre otra puerta, la de la responsabilidad continua de la tradición. El siervo es figura que asume la misión de ser instrumento de justicia y luz para las naciones. En la lectura cristiana, esa figura encuentra culminación en la persona de Jesús. En otras lecturas, sugiere un ideal colectivo o una figura de liderazgo que encarna el mandato ético. Nuevamente, respetando las distintas tradiciones interpretativas, podemos afirmar que la figura apunta siempre hacia lo mismo: la restauración de la vida justa y la atención al excluido. No es el privilegio de pocos, sino la misión que debe permear las estructuras y los corazones. Pasemos ahora a algunos pasajes que han desconcertado por su crudeza. Cuando el profeta anuncia endurecimiento de corazón o el cierre de oídos, su intención no es condenar sin esperanza, sino describir una dinámica humana. La dureza social no aparece de la nada. Es fruto de patrones repetidos de indiferencia, de priorizar la seguridad material sobre la justicia, de confundir piedad con ritualismo. El diagnóstico profético es, por lo tanto, también preventiva: señalar cómo se fragiliza la comunidad para que haya posibilidad de conversión. No funciona como sentencia definitiva, más bien como llamada a volver. En el terreno de la acción concreta, Isaías nos desafía a tomar decisiones que a menudo no son populares: proteger al que sufre, denunciar leyes y prácticas que impiden la equidad y construir alternativas desde la base. Aquí no hablo de gestos grandilocuentes, sino de prácticas cotidianas: acompañar a una familia en riesgo de desahucio, exigir transparencia en la gestión de recursos públicos, garantizar espacios donde los jóvenes aprendan a escuchar y a cuidar. Es en la acumulación de estos actos donde la profecía encuentra su cumplimiento parcial y continuo. La tradición cristiana ha visto en estas obras de justicia el verdadero fruto de la fe. No se trata de un utilitarismo espiritual que mide resultados, sino de una ética que entiende que la fidelidad a Dios se demuestra en el cuidado del prójimo. Quisiera detenerme en una realidad que hoy nos interpela con urgencia: el cuidado de la creación. Las imágenes de Isaías sobre la renovación de la tierra invitan a pensar la ecología como un asunto ético y espiritual. Cuando el profeta habla de ríos que fecundan tierras áridas o de montes que lloran, su lenguaje también señala la responsabilidad humana en la degradación. Restaurar la creación no es solo una cuestión técnica, es una conversión de hábitos que incluye consumo responsable, políticas que prioricen la vida sobre la ganancia y una espiritualidad que reconozca la sacralidad de lo creado. En tiempos donde las consecuencias del descuido ambiental se hacen sentir de formas palpables, la voz de Isaías nos obliga a repensar nuestras prácticas colectivas. No quisiera que todo esto sonase a un llamado abstracto. Permíteme traer 4 ejemplos concretos, sencillos y replicables que conectan la imaginación profética con la acción diaria. Primero, crear espacios comunitarios de escucha donde quienes han sido excluidos puedan contar su historia y encontrar apoyo práctico. Segundo, impulsar iniciativas locales que conviertan terrenos baldíos en huertos comunitarios, mezclando seguridad alimentaria y cuidado ambiental. Tercero, promover políticas de transparencia y participación ciudadana en las decisiones municipales, de modo que la voz del pobre no sea solo un tema de retórica. Y cuarto, en el ámbito personal, revisar nuestras opciones de consumo y apoyar empresas y proyectos que tengan impacto social positivo. Estos son ejemplos modestos, pero concatenados, transforman barrios y a la larga, ciudades. Volvamos un instante a la figura del profeta que persevera en la incomprensión. Isaías será llamado en distintos momentos incomprendido y atacado por su valentía.
La historia de los profetas muestra que hablar verdad a poder rara vez produce aplausos. A menudo trae aislamiento. Y sin embargo, el libro que lleva su nombre demuestra que la palabra fiel puede sobrevivir al rechazo y producir efectos que trascienden generaciones. Si pensamos en la propia vida de la comunidad cristiana y de otros grupos que han tomado la justicia como principio, vemos que muchas transformaciones sociales nacieron en voces que, como la de Isaías, fueron primero minoría incómoda. Esa es una lección de esperanza. La fidelidad no siempre será recompensada por la inmediatez, pero tiene un peso ético y espiritual que perdura. Sobre la cuestión delicada del martirio de Isaías, algunas tradiciones sostienen que su muerte fue violenta y que fue ejecutado por órdenes de la corte. Es importante subrayar que esos relatos pertenecen a la tradición y no a una certeza histórica inequívoca. Por tanto, deben tratarse con la debida cautela. Lo que sí es verificable en el texto es la exposición del profeta al peligro y la firmeza de su compromiso hasta las últimas consecuencias. Esa disposición a arriesgar la vida por la verdad es parte del perfil del profeta y ofrece, para nosotros, un recordatorio sobre la exigencia de la vocación. Las grandes visiones de restauración que cierra Isaías eligen un lenguaje que busca conmover la imaginación colectiva. Piensa en la imagen de ciudades donde la violencia deja paso a prácticas de seguridad compartida. Imagina leyes que protegen a los vulnerables y sistemas económicos diseñados para la sostenibilidad. Estas no son consignas vacías, sino horizontes que orientan políticas, liturgias y trabajos de base. Una comunidad que incorpora esas imágenes en su praxis empieza a construir poco a poco una realidad distinta. La tarea es lenta y requiere paciencia, formación y organización. Una dimensión que conviene subrayar es el papel de la memoria comunitaria. Isaías apela a la memoria de Israel. Recuerda pactos, evoca promesas y denuncia olvidos. La memoria puede ser fuerza de restitución si se usa para aprender y reparar. O puede volverse herramienta de exclusión si se idolatra un pasado imaginado. La revocación de memorias que justifican la opresión es condición necesaria para una renovación auténtica. Cuando la comunidad recuerda, debe hacerlo con crítica y compasión. Crítica para no repetir errores, compasión para no condenar, sin ofrecer vías de reconciliación. En el plano pastoral, ¿cómo acompañar a quienes escuchan estas palabras y sienten tanto inspiración como culpa? El profeta no propone una espiritualidad que paralice con la conciencia del pecado. Por el contrario, induce a un proceso de purificación que capacita para hablar y actuar. Por eso, el camino práctico pasa por la confesión, por el compromiso de reparación y por la participación en acciones concretas de restitución. No es un trayecto de perfección inmediata, sino una escuela de fidelidad que transforma hábitos poco a poco. La comunidad pastoral acompaña ofreciendo formación, recursos y redes de apoyo para que los impulsos proféticos no se queden en declaraciones, sino que se traduzcan en proyectos sostenibles. Ahora quiero ofrecer una breve meditación sobre la paciencia profética y la esperanza activa. La paciencia que promueve Isaías no es resignación, es espera dinámica. Implica trabajar diligentemente en las estructuraciones sociales mientras se confía en que la semilla dará fruto en su tiempo. En ese sentido, la esperanza no es una emoción pasiva, sino una fuerza que moviliza, organiza y sostiene. Es la esperanza que empuja a familias a abrir sus casas a refugiados, a comunidades a invertir tiempo en educación, a jóvenes a crear empresas sociales. Esa esperanza es la que cambia destinos. Como receptor contemporáneo de la palabra de Isaías, quizás te preguntes,
¿Qué gestos concretos puedo asumir hoy que tengan coherencia con esta tradición profética? Permíteme proponer una tríada de compromisos: escucha, denuncia y cuidado. Escucha. Participa en espacios donde se amplifiquen voces de excluidos y aprende sus narrativas. Denuncia. Cuando veas prácticas injustas en tu entorno, desde administraciones locales hasta empresas o escuelas, hazlo saber de forma pública y organizada. Denuncia con datos, con verdad y con propuestas. Cuidado. Comprométete con iniciativas que protejan el entorno y la dignidad humana, desde bancos de alimentos hasta proyectos de reciclaje y huertos urbanos. Estos tres ejes guardan la lógica profética. No son meras posturas ideológicas, sino prácticas que reflejan una ética del reino. Antes de culminar, deseo volver a la figura del Emmanuel como llave hermenéutica de esperanza. Para quienes leen el texto con sensibilidad cristiana, Emmanuel no es almacén de soluciones mágicas, es presencia que acompaña en la fragilidad humana y que inspira a vivir conforme a la justicia que anuncia. Para quienes abordan el libro desde otras tradiciones, la promesa puede entenderse como una metáfora radical de la cercanía de lo sagrado en la vida pública. En ambos casos, la lección es vigorosa. La promesa impulsa a la comunidad a no desistir, a trabajar por estructuras que sostengan la vida y a cultivar una justicia que no tenga doble faz. Conforme clausuramos este recorrido, regresa la pregunta que abrió nuestro viaje. ¿Cómo puede la santidad que impresiona al individuo transformarse en palabra que cambia el destino de un pueblo? La respuesta que Isaías ofrece no pasa por apellidos heroicos ni por fórmulas rápidas. Pasa por un encadenamiento, experiencia de lo sagrado que purifica, disponibilidad a ser enviado, denuncia valiente de las estructuras que lastiman, actos simbólicos que despiertan la conciencia, persistencia ante la resistencia, visiones que orientan la imaginación colectiva, y finalmente prácticas de justicia que van tejiendo una sociedad distinta. No es un camino cómodo, pero es un camino efectivo, porque transforma corazones y estructuras. Cierro con una invitación pastoral que resume el corazón de esta tradición. Acepta el carbón simbólico que limpia tu boca, no como rito mágico, sino como decisión de honestidad radical. Permite que esa purificación te haga capaz de hablar con verdad y de actuar con valentía. Hazte disponible. Aquí estoy. No es una frase para recitar, sino una forma de vivir. Emprende, desde tu contexto, las pequeñas iniciativas que puedan moldear la justicia. Acompaña, denuncia y cuida. No subestimes el efecto acumulativo de actos humildes realizados con constancia. Y un último recordatorio: la esperanza que Isaías proclama no es naif, no promete soluciones instantáneas, pero es una esperanza robusta que sostiene la fidelidad en el tiempo. La palabra que nace de la santidad tiene poder para transformar incluso cuando la cosecha parece lejana. Persevera, acompaña a otros en la tarea y reconstruye día a día aquello que la injusticia ha ido rompiendo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dar un paso concreto hoy. Comprométete con una acción práctica esta semana. Puede ser escuchar la historia de alguien en riesgo, apoyar un proyecto social o iniciar un grupo de estudio bíblico que trabaje sobre justicia. Y comparte este video con alguien que necesite esperanza. Que la convicción del profeta y la ternura del Emmanuel nos empujen a ser agentes de restauración en nuestras comunidades, para que, como en las visiones antiguas, la creación entera vea renovada su dignidad.